Hola, buen día a todas, chicas. Disculpen la demora, disculpen la demora. Ya estamos en Hola, línea. René. ¿Cómo les va? Bueno, Buen día. ahí está el público, ahí está el público. ¿Quién expone, vos o el perro, René? A El ver. perro se ha hecho protagonista en mi vida. Tiene que aparecer un ratito, porque él es así, es como estrella Claro, de bueno. y ya ha aparecido, pero ya va a salir de escena en cualquier momento. Bueno, ¿Cómo muy están? bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Avísame cuando debemos empezar, porfa. Cuando quieras, René. Bien, ahí Muy estamos. bien. Vamos. Buen día a todas, el día sábado. Bienvenidas y gracias por estar compartiendo con nosotros. Mesa 14, Siglo de Oro, Teatro de Autoría Femenina, Mujeres y Melancolía es el eje de nuestra mesa. El primer trabajo será expuesto por Guadalupe Sabrón Tauber, Universidad Nacional de Mar del Plata, cuyo título, Mujer Vengo, la concepción de lo femenino subyacente en parlamentos de mujeres calderonianas. Vamos, Guadalupe. Hola, ¿se escucha bien? Sí, buenísimo. Bueno, la frase con la que se ha decidido iniciar esta ponencia, Mujer Vengo, se extrae de un pedido de Rosaura hacia Segismundo en La vida de sueño. La pauta de la frase implica algo que sucede en varias damas de Calderón, que definen lo femenino y muchas veces lo masculino de forma explícita desde su propio discurso. El propósito de este análisis es dar inicio a una indagación sobre esos parlamentos a la luz de cómo se vinculan con las concepciones de género vigentes y con la construcción de los personajes que los enuncian, para poder observar entonces sus implicancias simbólicas. Cabe aclarar que nuestro trabajo se enmarca en un proyecto de investigación mayor, ¿no?, en torno a los personajes femeninos en Calderón de la Barca. Debido a los límites de espacio que supone una exposición como la presente, nos centraremos solo en 4 discursos femeninos que proveen distintos enfoques. Por un lado, tomaremos a Rosaura de La vida de sueño y a Semíramis de La hija del aire como casos quizás más extremos y que pertenecen, ¿no?, a un drama filosófico y a un drama mitológico respectivamente. Por el otro, vamos a tomar a Isabel, del alcalde de Zalamea, y a Serafina, del pintor de su deshonra, que son personajes cuyos contextos ficcionales condicionan más los límites de acción de lo femenino por tratarse de un drama histórico y una tragedia de honor. El objetivo entonces será ahondar en algunos sectores de sus parlamentos en los que se define, resalta y se piensa su condición como mujeres, y analizar qué implicancias tiene eso dentro de la obra y producción calderoniana. Tendremos como punto de partida para nuestra lectura las conceptualizaciones sobre la noción de género, específicamente la que propone Joan Scott para el estudio del género desde una perspectiva histórica, y la problematización sobre la cual teoriza Judith Butler en su Género en disputa. Si bien ambas formulaciones son actuales y creadas desde perspectivas contemporáneas, pueden darnos estrategias útiles para pensar los alcances representativos de los objetos a trabajar. En consonancia, entendemos que la categoría de género se presenta como un constructo social y cultural que funciona como regulador de las relaciones de poder, como propone Scott, así como, en torno a lo que se refiere al planteo individual, se manifiesta desde la noción de performatividad que propone Butler. Esto implica que el género se manifiesta a partir de lo que hacemos para llevarlo a cabo, y es en ese espacio donde muchas veces pueden suceder los desplazamientos entre el género que se asigna y su performación. Entonces, a la hora de abordar la construcción de los personajes, tendremos presente cómo performan y consolidan su identidad respecto a las pautas de género asignadas, considerando las pautas epocales que eran especialmente restrictivas hacia lo femenino. Para retomar el título, no vamos a comenzar con Rosaura, que quizás es la más conocida. Como dama de la obra y principal posibilitadora del cambio en Segismundo, tiene una jerarquía importante dentro del drama filosófico. Va a comenzar la obra vestida de hombre y en búsqueda de la restauración de su honor, hecho que ha sido impulsado por su propia madre al darle una espada. Es decir, que se va a trasvestir para poder acceder a las acciones que corresponden dentro de lo que de la época se entiende como una competencia masculina, ¿no? Viajar, combatir, portar armas. Es un personaje activo frente a todo lo que le sucede, y el único momento en que esto es mitigado es en la última jornada, cuando narra su historia y pide ayuda a Segismundo, que además de ser hombre, no representa la autoridad nobiliaria y política. En ese pedido, el personaje se explícita la dualidad que ya ha atravesado con sus 3 vestuarios o identidades, como dice Calonilla López, ¿no?, el masculino, el femenino en la segunda jornada, cuando se viste como sirvienta, y finalmente el propio, que va a ser justamente vestida como una mujer y con una espada. Va a terminar su petición diciendo:
Mujer, vengo a persuadirte al remedio de mi honra, y varón, vengo a alentarte a que cobres tu corona. Mujer, vengo a enternecerte cuando a tus plantas me ponga, y varón, vengo a servirte cuando a tu gente socorra. Mujer, vengo a que me valgas en mi agravio y mi congoja, y varón, vengo a valerte con mi acero y mi persona. Y así piensa, que si hoy como mujer me enamoras, como varón te daré la muerte en defensa honrosa de mi honor. Porque he de ser en su conquista amorosa, mujer para darte quejas, varón para ganar honras. Lo destacable de este fragmento es la claridad con la que desde la palabra se delinean lo que Escalonilla López llama, ¿no?, los estereotipos de género de la época. En lo que respecta a la mujer, no se condensan dos campos vinculados, lo privado y lo emocional. Lo femenino, entonces, que responde a la honra, abarca lo emotivo, agravio, congoja, amor y lo personal. Mientras que lo masculino va a abarcar lo político y externo, lo corporal, ¿no? Corona, acero, persona. Y con la misma operatoria, esto se va a reforzar en el vínculo hacia Segismundo, ¿no? Él puede enamorarla como mujer, pero será castigado por el hombre. Un contraste entre géneros que, como sería en la Escalonilla López, se va a polarizar en la pasividad frente a la acción. La paradoja de esta afirmación de binarismo, que recupera en términos de Scott los significados y signos asociados a los géneros mencionados, es que se condensa en una sola persona. Es una mujer que se va a llamar a sí misma monstruo de una especie y otra, que define su posición a partir del encuentro de las esferas de los dos géneros heteronormados y que se asume entre ambos. Y si bien desde el lenguaje, como bien da a entender Butler, limita las capacidades de concepción de lo posible, Calderón y la España del 1600 solo pueden enunciarlo en el juego barroco de la antítesis, es mediante las posibilidades que brinda el espesor semiótico del teatro para la construcción de esta mujer disfrazada y mutable, que se abre el espacio simbólico para condensar y corporalizar estos entrecruzamientos. Se crea una subjetividad otra, monstruosa e híbrida, e incluso para la misma Rosaura, que si bien es movida y termina por esclarecerse dentro de lo femenino, va a atravesar todo este umbral de lo masculino. En esta misma línea aparece el personaje de Semíramis, que extrema aún más esto. Ella es la protagonista de dos obras, ¿no?, las dos obras que componen La hija del aire, y el personaje de la reina Siria toma dentro de la obra calderoniana un relieve particular. Inicia su recorrido dramático bajo el mismo conflicto que Segismundo, ser encerrada por la peligrosidad de los hados, ¿no?, en contra de su voluntad. De esta manera, ya desde el nivel de la trama y desde la densidad filosófica que tendrán sus primeros textos, Calderón hace un corrimiento que da una horizontalidad a estos dos géneros, ¿no? No importa si hombre o mujer tiene la potestad y libertad sobre su vida y acción. En este sentido, cabe aclarar que el contexto ficcional épico-mítico que ubica la acción dramática en un tiempo legendario, e incluso el título no subraya este trasfondo mítico, ayuda a relativizar la densidad de esa operación. Pero lo más interesante respecto a la cuestión de género en Semíramis se va a dar en la segunda parte, cuando ya viuda se va a definir a sí misma como gobernante. A través de un juego mediante la figura del doble, que posibilita, ¿no?, el parecido que va a estar entre ella y su hijo, esto bien lo señala Ruiz Ramón, Calderón desplaza de forma explícita esta historia de búsqueda de poder a un lenguaje simbólico que se condensa en el discurso de su protagonista en las paradojas dentro de lo esperable de los sexos. Semíramis va a comenzar la obra como reina regente que no permite a su hijo Niñas gobernar por su inexperticia, dice ella, aunque entendemos que también se vincula con su propia ambición. Este problema va a ser expuesto en la voz de Lidoro, un representante del bando al que luego va a enfrentar, que para cuestionarla la acusa de ser la causante de la muerte de Menón, que es su primer enamorado, de su esposo, y de la tiranía justamente de no permitir el gobierno del rey legítimo. Ante estas acusaciones, que hablan más en algún punto de una dimensión privada, porque se la va a vincular especialmente, ¿no?, a estos hombres con los que han entablado vínculos amorosos, entre comillas, van a ser respondidas por ella de una forma implacable y sistemática, donde se va a justificar libre de estas acusaciones e incluso va a invitar al espectador lector a encontrar razonable esta argumentación. Es de este marco en el que Semíramis va a hacer eco de sus logros militares y políticos, como la fundación misma de Babilonia, termina por justificar su gobierno apelando a un contraste de género con su hijo. Dice: es niña, según me dicen, temeroso por extremo, cobarde y afeminado, porque no solo un yerro naturaleza hizo, porque no hizo solo un yerro naturaleza en los dos, si es que lo hizo en el parecernos, sino dos yerros, el uno trocarse con su concepto, y el otro habernos trocado tan totalmente el afecto, que yo mujer y el varón, yo con valor y él con miedo, yo animosa y él cobarde, yo con brío y él sin esfuerzo, vienen a estar en los dos violentados ambos sexos. El discurso vuelve a aparecer en el discurso vuelve a aparecer el contraste explícito de los roles de género asignados, pero en este caso respecto a las conductas que corresponden al gobierno.
Semíramis defiende un modelo de rey guerrero consecuente al contexto épico que evoca, al cual Niñas no responde por, entre comillas, afeminado. Y en torno a las esferas binarias se observa cómo el campo de la cobardía o la pasividad afecta a lo femenino, así como el valor a lo masculino. Elementos que los personajes que los portan no responden a la performatividad exigida por su sexo biológico. Perdón, me perdí. Y es un quiebre que no solo se lleva a cabo en el plano de la acción, sino que Calderón decide hacerlo explícito en el discurso. Es más, luego de subrayar este contraste de mujer varonil o monstruosa en Semíramis, que así va a ser caracterizada por varios personajes, ella reafirma mediante el transvestismo esta ruptura al disfrazarse como su propio hijo. Y en este sentido es interesante que el habitual artilugio áureo, aceptado y recomendado en el arte nuevo, en la obra no tendrá un descubrimiento escénico. Semíramis va a ser descubierta luego de morir en batalla, por lo cual su disfraz se va a volver en vestidura, la reina va a morir como rey. Se ha visto que nuevamente el discurso resalta la paradoja, una mujer que se identifica con un rol masculino, el de gobernante, que performa su género sin responder al sexo y posibilita una nueva representación identitaria. Al darle poder a una mujer se la asocia con lo masculino, una reina que para ser efectivamente gobernante termina por ser un rey, pero a su vez no por eso es una mala gobernante. Estas tensiones, insistimos, nos hacen pensar en una doble operatoria. Por un lado, el despliegue discursivo que enfrenta la insuficiencia del lenguaje para pensar más allá de la estructura dicotómica brindada por los roles asignados de género, y por el otro, la existencia simbólica de esas subjetividades disidentes que se desarrollan en el espacio de la literatura. E incluso es remarcable, como todo el mito que rodea a Semíramis, que en otras versiones es adúltera e incluso incestuosa, Calderón corre de primer plano a la sexualidad y coloca la dimensión política. Incluso es interesante observar cómo ella enuncia el gobierno como una condición de ser, dice, mi ser mi reino era, sin ser estoy puesto que no reino, mi honor mi imperio era, sin él honor no tengo. Semíramis realiza en este parlamento una subversión de los significados asignados al honor dentro de lo femenino. El honor que en la mujer del siglo XVII se vincula a la castidad y a la relación conyugal, para Semíramis es el reinar y el poder de su imperio. Y en este sentido, si bien será muerta a causa de lo irrefrenable de esa ambición, Calderón da una justificación y argumentación, como mencionamos antes, a ese vínculo entre sujeto y deseo de gobierno. Froldi, por ejemplo, describe a Semíramis como negativa e irracional, pero a nuestro entender el despliegue discursivo que da voz y lugar al personaje para su defensa en realidad muestra otros móviles. No estamos ante una reina solamente tirana, ciega, sin motivos y sin duda asesina, ¿no? Se trata de un personaje cuyo ser y deseo no se condice con las posibilidades de la sociedad que la rodea, porque a pesar de todos sus logros, el pueblo la sigue cuestionando, pero no puede dejar de luchar por ese deseo que la mueve. Estamos ante un personaje cuya naturaleza no pertenece a este mundo, ¿no? Es la hija del aire, recordemos, dice Calderón, y por eso no puede permanecer en él, aunque efectivamente exista y permita la creación simbólica de una representación nueva dentro de los aspectos concebibles del género en la época. En estos dos casos, el alto nivel de explicitación de lo genérico parece estar en concordancia con el alto índice de ruptura de las subjetividades presentadas. Pero la explicitación de los límites de lo femenino aparece también en otros subgéneros teatrales calderonianos de marcos ficcionales no tan distantes, y cuya cercanía contextual limita esta representación de ruptura radical. Por eso, aunque sea brevemente, es significativo sobrevolar dos damas cuyos roles femeninos son más pasivos y cuya performatividad se acerca más a la de su género asignado, que son Isabel y Serafina. Ambas se encuentran profundamente vinculadas con el conflicto central de sus obras, que es la perpetración de la honra, pero ninguna posee una agencialidad específica sobre ello, y es en su discurso donde podemos encontrar cierta riqueza. Respecto a la primera, es un personaje que, debido al lugar de subordinación que tiene a nivel simbólico dentro de la acción dramática, ha sido poco estudiada, a pesar de poseer dos parlamentos destacables que abren la tercera jornada, y ser el alcalde de Zalamea uno de los textos más difundidos del autor. En estos parlamentos ella narra su violación y pone palabras a dos aspectos centrales que la afectan como mujer, el honor y el consentimiento. En su segundo monólogo, al contarle a su padre lo que ha vivido, afirma: querer sin el alma, una hermosura ofendida, es querer a una belleza hermosa, pero no viva. Lo interesante de este discurso, que frente a otros no define con la misma solidez los roles de género, es que sí opera como moderador de los vínculos entre los dos constructos binarios. Paradójicamente, esta mujer, que en palabras de Gómez y Patiño se construye como mujer objeto en relación a su padre, dueño de ella y de su honra,
En su discurso pone límite a su condición como sujeto por su belleza frente al otro género, ¿no? Violar, violentar no es un acto movido por el amor ni justificado, sino por la crueldad e implica un asesinato. Una mujer violada es una belleza muerta, un cuerpo muerto. Afirmación que, pensada en el marco del acontecimiento teatral, dicha por una actriz en escena, subraya su potencia crítica. En consonancia, y quizás con más fuerza, podemos pensar en Serafina, que será objetivada al morir víctima del uxoricidio. Pero este personaje, que es raptada por su antiguo pretendiente, no solo nunca cede ante él, sino que en sus parlamentos mantiene una posición racional y dominante frente a su captor. Dice como primer reproche, ¿no? ¿Pensaste ahí de mí que fuera mi decoro tan liviano, tan fácil mi estimación, mi sentimiento tan vano, mi vanidad tan humilde, mi tormento tan villano y mi proceder tan otro, que me hubiera consolado de haber en un día perdido esposo, casa y estado, honor y reputación, con solo hallarme en tus brazos, vencida de tus traiciones, forzada de tus agravios? Si bien no hay una generalización y enunciación del lugar de mujer, sí queda claro cuál es el posicionamiento social de ese rol. La honra y la fidelidad para ella implican elementos concretos, un buen pasar, una seguridad, un lugar en la sociedad. Y en esa aclaración y defensa hay un pragmatismo y una visión externa que supera la del propio amante, que cree las palabras del amor, de alguna forma hay un corrimiento, ¿no? Ella se apoya en lo racional y él en lo emocional. Serafina es consciente de que no hay amor que traspase esos límites y de la desventaja que tiene como mujer ante eso. Esta agencialidad de discurso, que por un lado no problematiza la sumisión general de un género al otro, sí presenta un sujeto activo que entiende el funcionamiento social y decide no quebrar esa pauta, aunque luego sea asesinada por la suposición de ello. En este sentido, en su forma de desenvolverse discursivamente, apoyamos lo que afirma Lauer al decir que Serafina, dentro de las esposas de las tragedias de honor de Calderón, es la más varonil desde sus formas y usos del lenguaje. A su vez, al igual que Isabel, a pesar de que en términos de acción esté objetivada desde su rol frente a su marido, es individualizada discursivamente y problematiza su lugar como objeto de deseo. De alguna manera, Calderón hace explícito ese funcionamiento social que se regula mediante género, y al hacerlo, aunque no subvierte ese orden, permite identificarlo y desautomatizarlo. Si bien la obra, como afirma Rellano, no problematiza tanto la muerte de la esposa por la importancia que se le da a la restauración de la honra del marido, expone la paradoja de ese poder. No importa cuánto esta mujer haya mantenido intacta su integridad, la sociedad de la época entiende a su muerte como justificada. Este breve recorrido se presenta como puntapié a futuras investigaciones. Comenzar a ahondar en estos discursos particulares dentro de la obra de Calderón permite abrir la puerta a ciertos interrogantes. ¿Por qué hace explícito ese trastocamiento de lo que él llama sexos? ¿Cuál es el significado de la operatoria de que esto esté en las voces femeninas? ¿Hay una verdadera ruptura o alteración del orden establecido por la regulación de los géneros al hacerlo? Es evidente que estas mujeres en Calderón poseen no solo un espacio discursivo privilegiado, que tal vez esté presente en buena parte del teatro brisecular, sino que dentro de esos discursos poseen un desarrollo de pensamiento esclarecedor, una argumentación y una autoridad racional que puede que no sea excepcional dentro de su producción. Con solo pensar en nuestros últimos dos ejemplos alcanza, ¿no? Ambas obras se titulan en base a hombres y en base a hombres desarrollan sus finales, pero las mujeres de las piezas tienen un espacio discursivo e incluso argumentativo. Por eso, aunque Se mira Miss y Rosaura muestran rupturas más evidentes y el trastocamiento de la performatividad esperada de forma más radical, que parece condecirse, ¿no?, con el nivel de explicitación de los roles de género, no es menos significativo señalar cómo esto funciona en subgéneros dramáticos cuyos verosímiles son más afines al contexto de producción. Además, podría pensarse que ya en esa discursividad hay un corrimiento de la concepción de mujer marcada por los moralistas, como señala Cervantes Cortés, ya que incluso Isabel, que es la más pasiva y sometida de ellas a la autoridad patriarcal, demuestra una integridad y conciencia individual que rompe con la idea de que la mujer sin la figura del hombre no puede mantenerse íntegra. Estas cuatro mujeres de Calderón no son seres movidos únicamente por la emoción o puramente caóticos. Son mujeres que actúan de forma consciente, racional y entienden, si no su lugar, sus deseos con claridad. La misma Semíramis, cuya pasión es el gobierno, que la lleva a acciones tiránicas, no se mueve solo por el descontrol y muere en batalla defendiéndose de los crímenes de los que se la acusa quizás injustamente. Por eso, aunque no podemos asegurar respuestas, hay una operatoria interesante en Calderón que, al hacer consciente los roles de género, permite su redistribución. Por eso, mientras mayor es la ruptura, mayor es la presencia que tiene en el discurso su conceptualización. Hacer hablar a los personajes femeninos sobre lo que implica o no ser mujer permite abrir nuevas posibilidades simbólicas, que si bien no piensan fuera del binarismo, sí habilitan a pensar de forma dinámica ciertos roles y dar una dirección de sujeto a la mujer objeto del siglo XVII.
Perdón, que me apure. Ya no aplaudimos, muchísimas gracias Guadalupe, ya no aplaudimos, ponemos la manito, este nuevo medio nos ha impedido eso. Muchas gracias Guadalupe. Vamos con la segunda exposición. Teresa Fresneda, Universidad Nacional de Salta, cuyo título es Violencia, locura amorosa y abuso de poder en la Estrella de Sevilla. Gracias Teresa, todo tuya la palabra. Bueno, gracias. Bueno, según Joan Olesa, la comedia barroca resumirá las formas artísticas de las costumbres de la corte y someterá a la práctica a una organización controlada con una función de aparato ideológico que estará al servicio de las clases dominantes y sus intereses, la monarquía absoluta, la aristocracia y la iglesia, que será su aparato ideológico. La sociedad barroca era ideológicamente homogénea y la mayoría de los ciudadanos sustentaban las mismas ideas sobre los principales temas. Aceptaban la monarquía, defendían ideales nacionalistas, profesaban la religión católica y admitían sin reservas la estratificación e inmovilidad social. Los escritos de la producción literaria de la época muestran este momento en donde la monarquía absoluta es la base del andamiaje social. Esta se erige en defensora del catolicismo frente al peligro que representaban los países protestantes. La nobleza será la que dé el ejemplo de los comportamientos, estableciendo una identidad nacional para defender el ideario español junto con la religión cristiana. El teatro cortesano expresaba las formas culturales dominantes y los intereses ideológicos de la aristocracia, y la comedia se convierte en un bien deseado, pues no solo será un inocente pasatiempo, sino que transmitirá ideas, propondrá pautas de conducta, teorías políticas, sociales y morales. El teatro de los corrales, por oposición al teatro cortesano, conformaba de esta manera el pensamiento de los espectadores y su influencia llegó a ser poderosa, pues era el único espectáculo de masas en ese momento existente. Esto mantuvo vigilante al poder para evitar la circulación de ideas amenazadoras para el orden vigente. El teatro se ofrecía como un medio privilegiado de exploración, de denuncia y de propuestas de soluciones. Fue un producto cultural fuertemente condicionado por su base social. El rey y los personajes reales de esta época son vistos como el elemento coordinador de una sociedad totalmente jerarquizada. Y era él, el rey, la representación de Dios en la tierra, el encargado de conservar el orden, un orden que se consideraba bueno e indiscutible. En esta sociedad paralizada, vemos que cualquier alteración sobre el tradicional sentido del honor, la honra y la justicia debía ser solucionada o refrendada en última instancia por el rey. Este excesivo poder generaba actos de violencia, la mayoría de las veces injustificados. La violencia que generaban los actos injustos, sobre todo de ser analizados dentro de las relaciones humanas y poner en evidencia la matriz cultural que las produce. La mayoría de estos actos están relacionados con el honor y la justicia, debido a la importancia del prestigio social. Había dos absolutos imperativos, el honor y la venganza, que eran el motor de la violencia y al mismo tiempo un medio de influencia que se utilizaría en la política, la que conforme a la moral de la época se legitima cuando se pone en la vereda del poder. La Estrella de Sevilla. En el momento en que se escribe la obra, Felipe IV es rey de España. Un discurso político recorre toda la obra y la publicación de un drama con semejante contenido solo pudo haber sido posible si el autor permanecía en el anonimato. Sin embargo, estudios posteriores le han otorgado la autoría a variados escritores. Entre todos, lo más seguro, y el que voy a tomar yo, es Andrés de Claramonte. Si bien la acción se ubica en el siglo XIII, refleja en forma clara la época en que se escribió, 1630, y deja ver la crítica a la monarquía y los problemas de una realeza absolutista y caprichosa. Estamos ante una pieza que narra unos supuestos sucesos históricos acaecidos en Sevilla. El rey Sancho, el Bravo, llega por primera vez a esta ciudad y queda prendado por la belleza de Estrella Tavera. Empeñado en seducirla, se ve ante la oposición de su hermano Busto,
quien emplea todos los medios a su alcance para defender la honra de su hermana, y por esta posición deberá pagar con su propia vida. El rey delega a Sancho Ortiz darle muerte, retándolo a duelo. El monarca desconoce que este es el prometido de Estrella y que a su vez Sancho Ortiz no conoce la identidad del adversario. El rey solo le informa que es culpable de lesa majestad y escribe su nombre en un papel. Cuando Sancho se entera de que es su amigo y futuro cuñado, se encuentra ante un conflicto de conciencia, criado por sus dos distintas ideas de autoridad, la ley y el honor. Al sentirse obligado a guardar lealtad al rey, el vasallo no duda en obedecer y pone en evidencia que el monarca es la fuente del honor y el valor social de la época. Cito: «Mas soy caballero y no he de hacer lo que quiero, sino lo que debo hacer. Mas no hay ley que a puesto obligue, mas si hay que, aunque injusto el rey, debo obedecer su ley, y a él después Dios le castigue». Los alcaldes mayores se encargan de investigar el hecho y como Ortiz no niega lo sucedido, están a punto de condenarlo a la pena capital. El rey y don Arias, su válido, quieren impedir la sentencia, pero ocultando el papel de instigadores. Los encargados de la justicia, insobornables, mantienen su veredicto, mientras Sancho Ortiz mantiene en secreto el papel de promotor del rey. Ante la inminente ejecución de la sentencia, el rey confiesa en forma pública su culpa. «Sevilla, matadme a mí que fui causa de esta muerte. Yo mandé matarle y aquesto basta para su descargo». Los alcaldes absuelven al acusado y el rey permite que Estrella y su prometido se casen. Pero los dos, de mutuo acuerdo, renuncian al enlace. Estrella decide no unirse a él en matrimonio. Dice: «Señor, no ha de ser mi esposo hombre que a mi hermano mata, aunque le quiero y adoro, ya que no puede vivir con el hombre que mató a su hermano. Para ella el honor pesa más que el amor». Todos los personajes son prototipos de caracteres que se definen por sí solos, adquieren personalidad propia y actúan guiados por un determinismo interno. Son modelos simbólicos por las formas de percibir el mundo. La obra desarrolla un conflicto de deberes perfectos que afectan a la acción y a los personajes, trazando sus destinos para hacerlos coincidir con los objetivos reaccionarios de la corona. Desde la primera escena, el rey hace su entrada triunfal en Sevilla, que le permite apreciar no tanto las bellezas arquitectónicas de la ciudad, sino que vemos una atracción exagerada de este personaje por las mujeres como objeto de poder. Al obsesionarse con Estrella, mujer noble y hermosa, expresa: «¿Quién es la que en el balcón yo con atención miré? ¿Quién es la que rayos son sus dos ojos fulminantes, en abrazar semejantes a los de Júpiter fuerte, que están dándome la muerte de su rigor ignorantes?» Para llegar a ella utiliza diversos subterfugios: tentativas de soborno a Augusto Tavera, hermano de Estrella, que será su primera víctima. Tiene 3 encuentros con el rey, que generan en él cada vez más desconfianza. Dice Busto: «¿Tanto favor? No entiendo mi actividad sospechoso voy, quererme y sin conocerme, honrarme, mas parece sobornarme honor que favorecerme». Busto, para defender la honra de su casa, resiste al rey con sus palabras y sus actos. Es el rey el que da honor. Tú buscas mi deshonor. Así aprenderá el rey a ser rey del honor de sus vasallos. Palabras que sellan su destino. La impunidad de Sancho IV se ve en su accionar con Natilde, la esclava, a quien soborna prometiéndole la libertad a cambio de facilitarle la entrada al cuarto de Estrella. Y Natilde expresa: «Por la libertad y el oro no habrá maldad que no emprenda». Pone de manifiesto el rey su malicia y manipulación en este conflicto que culmina con la muerte ordenada por Busto de la esclava. La racionalidad cegada, característica del monarca, queda claro en su autodefinición.
Divina cosa es reinar cuando ve la facilidad con que puede lograr lo que quiere. Como su comportamiento carece de pautas éticas, el rey se transforma en un transgresor del orden social, pues al tratarse de un monarca, siembra la confusión y debido a su poder se impone sobre el prójimo, atropellando la voluntad ajena sin mirar el daño que causa y el equilibrio social que rompe, en donde no tendrán más cabida las leyes habituales. Ni un solo personaje acusa al rey. No hay protestas, ni críticas, ni aún Estrella manifiesta queja alguna. El único que se atrevió fue Busto Tavera, el muerto. El honor inspira a Busto, a Sancho Ortiz y a Estrella, y cada uno es atacado en su integridad moral. En esta tragedia el rey es la representación dramática del villano y asume el papel de antagonista frente al héroe Sancho Ortiz. El monarca pide el destierro, no la muerte para Sancho Ortiz, pero los alcaldes lo condenan a ser decapitado en contra de los deseos del soberano. Este momento tiene gran fuerza dramática. Están desobedeciendo al rey. Los alcaldes de Sevilla muestran su integridad al rechazar los apremios de Sancho IV. El comportamiento de sus vasallos, la entereza con que afrontan sus agresiones, le da al rey otro motivo para reconocer la superioridad moral de sus súbditos. Bueno, basta, basta, que todos me avergonzáis. Admirado me han dejado la nobleza sevillana. No he visto gente más gentil ni más cristiana que la de esta ciudad. Callen bronces, mármoles y estatuas. La pirámide social que ubica al rey en la cima se invierte cuando situamos a sus súbditos en el campo del honor y la dignidad personal. Son los tres protagonistas víctimas los que ocupan el punto más alto. Mientras que Sancho aparece rebajado debido a su comportamiento vil y tiránico. Los dos Sancho. Es una casualidad que los dos se llamen igual. Tienen el mismo nombre, pero son diametralmente opuestos. La pareja Sancho Ortiz, rey Sancho, es, en este sentido, la expresión dramática de la ética enfrentada a la razón de Estado, lo que siempre supone, cuando menos, un punto de pensamiento y aprendizaje para los espectadores de nuestro tiempo y de cualquier época. A los dos los invade la locura amorosa, por la misma mujer, pero de formas muy diferentes. El rey lo guía a una pasión carnal, no le importan los medios para conseguir sus fines. Su sexualidad exacerbada carece de pautas éticas. Cuando piensa que puede entrar al cuarto de Estrella, expresa su locura. Epiciclo que me abraza con fuego que el alma siente. Enloquecido. La violencia interpersonal y privada, desatada por sus deseos, se pone de manifiesto, y su locura es inquietante y amenazadora por su carencia de límites. Para llegar a ella ha mentido, ha sobornado, ha mandado matar. Sancho IV deforma la realidad, no tiene madurez ética, lo dominan las pasiones y solo encuentra placer en el uso despótico del poder. Pierde el honor al impulso de sus pasiones. Cito a él, cuando está por entrar al cuarto de Estrellas. Encubierto pienso ver esta mujer en su casa, pues el sol, que tanto me abraza, aunque estrella al parecer. Mira mis locuras, le dice a Natilde, pues los dos, ciegos y a escura, vamos a casa de Estrellas. La oposición refuerza su locura y lujuria. Necesita poseer lo que se le niega, someter a su poder lo que no puede obtener. Sancho IV cosifica a todos sus vasallos. Le pertenecen, los utiliza y nada ni nadie debe oponerse. Sancho Ortiz, en tanto, es todo lo opuesto. Es una figura de elevado valor ético. Su sentido del honor y lealtad lo han llevado a perder a la mujer amada y su dolor lo lleva a un estado de locura incomprensible para Clarindo, su criado, su interlocutor, que expresa: pienso que ha perdido el seso, pero quiero seguirle el humor. ¿No me ves, Clarindo, vuelto como la mujer de Lot en piedra y sal? Vemos expresadas en sus palabras la imagen de sus tormentos y la melancolía en donde se siente atrapado. El amor hacia Estrella es una fuerza absoluta que se apodera de él y es acosado por trastornos emocionales, alucinaciones, locura y ansias de muerte. Lo cito.
¿Por qué tengo el alma ya encarcelada en el infierno del cuerpo? Y tú, si eres ya ceniza, ¿cómo hablas? Parece que de un éxtasis recuerdo, válgame Dios, hay estrella. Qué desdichada la tengo sin vos, mas si yo os perdí, este castigo merezco. Sancho Ortiz es valeroso, leal, bravo, mata por deber moral, pues ha dado la palabra al rey. Está inspirado por la honra y el honor. El válido del rey, desde la primera jornada, lo reconoce como valeroso y gran soldado, como insigne caballero. Con su actitud asume bajo un elemento metafórico su sentido del honor y su lealtad. El apelativo se convierte por un momento en un calificativo honroso para este personaje, que será llamado en otro momento de la obra el Cid de Andalucía. Para concluir, el texto de Claramonte es un producto literario fuertemente condicionado por su base social y refleja los conflictos del poder injusto y el conformismo de la sociedad. De esta manera la tragedia se consagra no solo como un ejemplo de abuso de poder por parte de la figura real, sino también como ejemplo del honor y la dignidad personal, personificado en la pareja protagonista. Un paradigma que trasciende en el tiempo. Según Hugo Leitenberger, el mensaje de la pieza sería anticonformista, pero sobre todo contra el conformismo de ese tiempo y también de nuestro tiempo. La resistencia al poder injusto, siempre dentro de los límites impuestos por la monarquía absoluta, no es imposible, pues al final de la obra el rey aparecerá moralmente vencido. Hay una enérgica pintura de los remordimientos del rey y también verdaderos ejemplos de grandeza de alma, sin declamación y sin énfasis en los otros personajes. Sancho Ortiz nos muestra su comportamiento moral al salir vencedor del conflicto. Fue más eficaz que la resistencia directa de Busto, que representa una concepción moderna del ciudadano, al ser alguien que reclama sus derechos ante una figura despótica. Es importante mencionar también la postura valiente y digna, lejos de todo sometimiento, de Estrella Tavera. El cambio de actitud que muestra la protagonista femenina, además de darle fuerza dramática y conmovedora al personaje, supone la presentación de un modelo que se acerca a una concepción moderna de la mujer. La Estrella de Sevilla, como apoteosis del vasallo que resiste moralmente y vence, es una lección para reyes, pues en forma directa y franca critica al monarca. El juego teatral tiene otros factores, muchos, que permiten el desarrollo dramático. El destino, o lo que los personajes piensan que es su destino. La mujer barroca, presentada en Estrella, que impacta y deslumbra. Y los hombres sevillanos, aferrados a un concepto de poder que consienten que sus vidas se arruinen ante la obediencia debida. El honor español hará el resto. El eco de las monarquías españolas del siglo XIII resuena en los espectadores de los siglos XX y XXI, para prevenirnos contra los abusos del poder. Para terminar, las palabras de José Luis Avellán definen a la perfección uno de los objetivos ideológicos más importantes de la obra: mostrar la degradada pintura moral del monarca. Gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Vamos a la tercera exposición. Alejandra Herrera, Universidad Nacional de Salta, cuyo título: Imágenes de la melancolía y la locura en Margarita del Tajo, que dio nombre a Santarém, de Ángela Acevedo. Vamos, Alejandra. Bueno, buenos días. Jimena, por favor, ¿me permitís compartir el esquemita? Sí, estás habilitada, Alejandra. Que te mostré antes. Sí, sí. Ah, perfecto. Ahí comparto. Ahí está. Bueno, es un pequeño esquema para mi exposición. Bueno, el propósito de este trabajo es abordar, por un lado, la problemática de la escritura dramática femenina en torno a las convenciones teatrales de la época, y por otro, las imágenes de la mujer en relación con la melancolía, la locura y el martirio de la santa. Si la práctica de la escritura para las mujeres implicaba ya una transgresión al silencio impuesto por las normas morales y sociales,
de un mundo dominado por hombres, hacer pública esa voz en el teatro confirmaba el espacio de resistencia y de sororidad para las dramaturgas áureas. De esta situación se desprende el tono dramático de la comedia geográfica de Ángela de Acevedo, la Margarita del Tajo que dio nombre a Santarém, que sin tapujos se atreve a denunciar a una sociedad amante de los excesos y presa de las pasiones. Estas denuncias, no obstante, se ocultan tras el velo de la locura de amor y la melancolía que funcionan dentro de la obra como los verdaderos motores de acción. Como punto de partida, se entiende que la representación de la figura femenina, como imagen simbólica de martirio y virtud, devela por un lado el trampantojo social de las santas martirizadas como modelo moral de firmeza en las mujeres, y por otro el artificio de la locura de amor y la melancolía como excusas de la pasión desmedida y la violencia patriarcal. Ángela de Acevedo y su teatro. Al igual que tantas otras escritoras de la época, sus datos biográficos son escasos. No existe seguridad sobre quiénes fueron sus padres. Al parecer, también fue dama de la compañía de Isabel de Borbón, mujer de Felipe IV de España y tercera de Portugal, lo que la situaría entonces en la corte española entre 1619 y 1644. También se cree que Ángela contrajo matrimonio en Madrid con un caballero de ilustre linaje llamado Francisco de Assange, y que tras quedar viuda se retiró con su hija a un convento de monjas, donde profesó y murió. Tan solo se conservan de ella 3 comedias: El muerto disimulado, la Margarita del Tajo, que es la que nos convoca en este trabajo, y Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen. Todas estas obras están escritas en castellano y siguen las normas y los tópicos del teatro barroco español. Domènech Rico asegura que dichas comedias responden a una poética del exceso, en las que se percibe su gusto por lo absoluto y por la exasperación de las pasiones. Para él, esta comedia no contiene datos internos que ayuden a fechar la obra. Sin embargo, plantea la posibilidad de que fuera escrita con motivo del milenario de Santa Irene, martirizada en el año 1653, que entonces se celebraría en el 1653, razón por la cual la autora aclararía al final de su comedia que fue escrita por devoción a la santa portuguesa y no por encargo de ningún rey. La Margarita del Tajo es catalogada regularmente por la crítica como una comedia de santos o comedia geográfica. Sin embargo, Teresa Ferrer Valls la considera un drama, dada la muerte de Irene al final de la comedia. Acevedo recoge entonces la historia de Santa Irene, conocida también como Santa Iria, virgen y mártir lusitana del siglo VII, que vivió en Navantia, ciudad situada cerca del actual Tomar, cerca de Santarém, ciudad que debe su nombre a esta santa. La obra transcurre en Navantia, una antigua ciudad portuguesa. El día de la boda entre los nobles Britaldo y Rosimunda aparece Irene, una novicia que asiste a la ceremonia como parte del coro. Britaldo, al verla, queda cautivado con la belleza divina de aquella mujer. Su pasión desenfrenada y la imposibilidad de satisfacer su deseo lo conduce a un profundo estado de melancolía. Irene, en una actitud compasiva y para curar el mal que lo aqueja, le promete a Britaldo que solo estará entregada a Dios. Asimismo, Remigio, maestro y confesor de Irene, también está preso de su pasión por la monja, pero él enloquece por ese amor, a tal punto que decide destruir la honra de Irene como castigo al rechazo. Así prepara y le da a beber una poción que le dará apariencia de embarazada. La virtud y castidad de Irene son objeto de rumores y habladurías. Britaldo se entera del suceso y, creyendo haber sido traicionado por la monja, envía a un caballero llamado Banán a asesinarla. Irene, desconsolada, reza a orillas del río como era su costumbre y pide a Dios que venga en su auxilio. Cae en un profundo sueño. Un ángel se aparece y le devela los detalles del martirio que está por sufrir. Ella acepta su destino de santa.
Cuando despierta, es degollada y arrojada al río Naván. Su cuerpo, arrastrado por la corriente, aparece en un sepulcro divino en el río Tajo, junto a la ciudad de Escalavis, que cambia su nombre a Santarém en honor a esta mártir. Siguiendo la línea de la intriga, se puede entonces establecer un triángulo de deseos, que es este que estoy mostrando en pantalla. En la cima se encuentra Dios y en la base las bajas pasiones, como son la sinrazón, la malicia, el pecado, el amor ciego, el amor loco, la pasión desbordada, la debilidad. Asimismo, en esta cisma se ubica Irene, la monja santa, portento de castidad, caridad, razón, virtud, bondad, santidad y fortaleza, que solo aspira a estar con Dios. En uno de los vértices inferiores se encuentra Britaldo, el galán melancólico, cautivo de su melancolía de amor. En el otro extremo se encuentra Remigio, el confesor, preso de la locura de amor. Ambos están enfermos, y su enfermedad y cura es la propia Irene. La melancolía o el mal extraño de Britaldo. Los músicos comienzan definiendo o escribiendo la particular condición que lleva al sufrimiento en silencio y al goce de ese padecimiento. Mal extraño, dicen. Lo definen y así abren la primera imagen de la melancolía. Britaldo, preso de una profunda tristeza, no puede disfrutar de su reciente matrimonio. Su mal es objeto de estudio de los médicos, quienes al no poder encontrar las causas de su enfermedad, lo atribuyen todo a la locura. Así, cito, aquel que tu mal procura, curar no habiendo podido, dice que locura ha sido, pues que ninguno lo cura. Fin de cita. Para Britaldo, la melancolía de amor es un achaque tan esquivo, que lo lleva a estar muerto estando vivo. A continuación, el galán melancólico manifiesta otros síntomas. Va a dar 2 suspiros por desahogo primero, que son las preparaciones para explicarse un enfermo. Fin de cita. Y además parece disfrutar de su dolor. Cito, procure el alivio quien con su dolor está mal, que yo estoy bien con mi mal, sin mi mal no me hallo bien. Fin de cita. Como puede observarse, la melancolía de Britaldo se encuentra ligada a la locura provocada por el dios amor. Ese dios tan atrevido, tan tirano y travieso, como él mismo lo llama. Una vez más, el ver se vuelve centro de deseo y perdición. Pues él dice, vila y quedé tan perdido. El criado gracioso propone entonces como cura la imaginación para poder trocar en el pensamiento a Irene como esposa y así poder olvidarla. Y le dice, pues un remedio te aplico en que no ha dado Galeno. Lo propio es cierto que enfada y que apetece lo ajeno. Haga entre lo ajeno y lo propio tu imaginación un trueco. Para Britaldo, la cura solo es posible con la obtención de su amor o la muerte, ya que está siendo consumido por la melancolía. Irene, enfermedad y cura de la melancolía y la locura. Fernando Domenech plantea que la insistencia de Irene en la serenidad y el seguro asilo del convento refuerza la idea principal de la obra que muestra la locura y la infelicidad de las pasiones frente a la felicidad del amor divino. Por lo tanto, ella misma se presenta como una paradoja, ya que es turbulencia de pasiones y enfermedad de los hombres que la pretenden, y a la vez consuelo y cura de aquellos males. Y dice Rosimunda, la esposa de Britaldo, mi esposo por vuestro amor preso está, y de aquesta dura prisión enfermo, y aunque cura sanar de este achaque atroz, no puede, porque sois vos la enfermedad y la cura. Advertida entonces por el ángel de estar siendo acechada por el ciego amor de Britaldo y por caridad cristiana con los enfermos, Irene asiste a la casa del melancólico para desengañarlo y así darle alivio a su dolor. La promesa de mantenerse casta y entregada a Dios trae el alivio de la tristeza profunda de Britaldo, quien promete olvidarla. Y él queda mirándola o de la obsesión de Remigio. Hasta aquí el amor se presenta como una enfermedad que puede causar otras patologías
como la melancolía o los celos. Y como enfermedad también se contagia. Entonces dice, contagio es sin duda amor. Ya somos del ciego Dios, Irene, dos los heridos. Remigio cae en el pecado del deseo. Ese amor loco lo arroja al abismo de la sinrazón. Ya no hay pensamiento prudente, ni estado, ni cura para el delirio de sus actos. Su obsesión por las gracias que posee su discípula lo enceguecen de pasión. Se precipita hacia un final trágico, pues al ser rechazado por la firmeza de Irene, Remigio avanza en una escalada que pasa por la locura y la ira. En una clara escena esquizofrénica, el maestro y confesor de Irene habla consigo mismo planeando su venganza. Decide ir contra la virtud y la castidad de Irene. Logra simular el embarazo de la monja santa con una pócima para que nadie pueda quererla. Expulsada del convento y ultrajada por su deshonra, Irene se marcha a llorar al río. A la muerte social de Irene le sobreviene la muerte violenta en manos de un caballero ambicioso. El martirio de la santa se traduce en cura de la melancolía y fin de la locura. Su sacrificio propicia el arrepentimiento de los pecadores y asesinos. ¿Pero realmente reciben el perdón divino? A modo de conclusión, se puede afirmar que la comedia geográfica de Ángela de Acevedo busca poner en escena la figura de la mujer santa como contramodelo de los vicios masculinos, que son justificados desde la locura y la melancolía como enfermedades que exceden la voluntad y la razón. En este sentido, se rompe con las estructuras convencionales de los modelos utilizados para reproducir y fortalecer el sistema de género desde lo simbólico, como los que ponen en escena a las mujeres buenas y santas en oposición a las mujeres malas y pecadoras, así como también aquellos en los que la simbología religiosa de las mártires y las vírgenes fomentaban la creencia de que las mujeres tenían que sacrificarse. Pues Irene muere finalmente por su amor divino para alcanzar a Dios, gracias a todos los adelantos que le va dando el ángel. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Estamos sumamente respetuosos con el tiempo. Espérenme que me voy a controlar porque yo hablo mucho. Me voy a controlar porque yo hablo mucho. Esperen. Así tenemos un tiempito para charlar. Mi trabajo, el último. Ana Caro, una propuesta desafiante. Comienza el trabajo con una descripción un poquito sobre la vida de Ana Caro, que la voy a obviar para irme al centro del trabajo. El teatro barroco incorpora, en general, el teatro barroco incorpora las relaciones humanas como temática, y lo hace más o menos con dos tendencias bastante definidas, aunque no se excluyen. Una tiene que ver con lo que entiendo que son los conflictos del propio sujeto, pensamientos, melancolías, pasiones, por un lado. Y otra línea tiene que ver con cuestiones políticas relacionadas con el poder. Ayer hablábamos un poquito de eso en el teatro, toda una tendencia histórica. Ana Caro logra hacer de su teatro una síntesis en las dos obras conocidas, ¿no? Logra hacer una síntesis. Involucra las cuestiones del sujeto, las propias pasiones, los propios conflictos y su propio pensamiento, con conflictos de orden social y orden político. El conde Partimoples. El pueblo de Constantinopla se subleva contra su reina, Rosaura, exigiéndole que contraiga matrimonio para asegurar herederos a la corona. Los amotinados le ofrecen 3 novios concretamente, un príncipe de Polonia, uno de Transilvania, uno de Inglaterra. Ante esta situación política, la emperatriz se ve obligada a confesar una profecía que aparece, que pesa sobre ella desde su nacimiento. Cito: porque ese hombre engañoso, con palabra de esposo, quebrantando después la fe de vida, el fin provocará de mi vida. Fin de cita. Ante la presión política, Rosaura
recurre a los poderes mágicos de su prima, Aldora, quien le muestra en aparente figura los 3 candidatos, ¿no? Aparece el elemento mágico aquí, le muestra la figura de los 3 candidatos propuestos y surge un problema. No le interesa a Rosaura ninguno de los 3, no les gusta, ¿no? La figura de los príncipes. Su prima le ofrece un cuarto candidato, y a ese sí le interesa Rosaura, el conde Partinupés. Pero con un agravante: este hombre está comprometido en matrimonio con su prima. Aquí se desplaza un poco la situación dramática, y pocas veces se ve que 2 mujeres en un momento determinado van a pelear, van a luchar por un hombre, por este hombre comprometido. Del mandato social a la libre elección. Bobesnave sostiene que en todo conflicto dramático hay 2 relaciones de poder, 2 actitudes igualmente válidas. Hay unos sujetos que pretenden imponerse y se oponen a otros sujetos que también creen tener la verdad. Esta es la lucha de poder que se da en el conflicto dramático. Y en esta obra se da, por un lado, en la disputa del pueblo que le exige a su reina que se case para tener rey y tenga hijos para que hereden la corona. Y el pueblo tiene razón. Pero por otro lado está la emperatriz, que no desea casarse, desea gobernar porque se siente con capacidad para, y no quiere atar su destino a ningún hombre, ¿no? Entonces, surgen a partir de esta situación, hay 3 subconflictos que van a entroncar la obra. El primer conflicto es la voz del discurso patriarcal, que exige a la soberana el cumplimiento inalienable para la mujer, el matrimonio. El pueblo exige que se case. Rosaura debe casarse, dado que es políticamente inviable que una mujer gobierne sin un hombre al lado. Pero además, esta situación se agrava por la falta de interés de Rosaura en el casamiento, de sujetarse en términos de la época, sujetarse a las leyes del matrimonio. Pero además, Rosaura quiebra otra ley, que es la ley natural de la mujer, que es tener que parir un hijo. Entonces, no solo que no se quiere casar, sino que además no quiere parir, ¿no? El pueblo sublevado la va a impulsar, la va a seducir. Emilio, un consejero, le dice lo siguiente: cásate, pues no es justo que dejes pasar la aurora de tu tierna edad, aguardando que el sol se ponga. Continúa la cita: está apelando a la juventud. Vamos que se te están pasando los años y te tenés que casar. Y vuelve a insistir en esta posibilidad que le dan a elegir una serie de hombres para que elija una serie de príncipes. Para el pueblo, Rosaura, mujer y política, es el principio y fin del problema, y solo en ella se encuentra la solución. Para Rosaura, el fin, el inicio del problema es su pueblo, que le obliga, la quiere obligar a que se case. Y hay su gran dilema. El consejero que aparece como para dirimir la situación, pareciera que le da una cierta libertad, que no es tal, porque se tiene que casar con uno de los 3 y además tiene que parir, ¿no? Y finalmente le dice a Rosaura: esta es ley inviolable para una mujer. Ninguna mujer es sujeto libre, según Carol Pateman. Todas en la sociedad civil son siervas de un mismo tipo de poder, ser esposas. Esta aseveración de Pateman se observa aquí en la obra, pero además se observa en todo un discurso del Siglo de Oro. Yo en algún momento he trabajado a San Juan, a Fray Luis, Huarte de San Juan, en donde
son discursos hegemónicos patriarcales que van performando, y eso por ahí ha surgido según la tendencia de Butler, performando estas mujeres, ¿no? Con una condición muy simple: tienen que estar sujetas al matrimonio, término de Fray Luis, y parir hijos. Y si son varones, más exaltada es la figura mujer madre. Un segundo conflicto que pone a Rosaura en este propio dilema sociopolítico y un gran deseo de autorrealizarse. Ella sabe que como emperatriz no le queda otra circunstancia más que casarse. Pero ¿cómo conjugar con su propio interés de mujer? Aquí se desplaza de la condición de política a su condición de plena mujer. Y dice Rosaura: qué gusto puedo tener, ay Dios, cuando me considero esclava siendo señora y vasallo siendo dueño. Fin de cita. Es decir, Rosaura tiene claro que la mujer casada pasa a ser vasalla de un marido. Y ella es señora, es reina, y no quiere desplazarse de ese lugar. Tanto esclava como vasallo remiten al campo semántico del poder, en donde unos son los libres y señores, el varón del patriarcado, otras, esclavos, esclavas, son los vasallos. Y acá Rosaura sabe que va a depender de un marido. Durante el siglo XVI, esto que recién comentaba, una serie de discursos aspiraron a disciplinar vidas y cuerpos femeninos. No obstante, algunas voces, como la de Ana Caro y otras tantas mujeres, Acevedo, Sayas, Mariana Carvajal, etcétera, permitieron resistir a estas imposiciones. Presentaron una leve resistencia, nunca un confrontamiento, un enfrentamiento tal. Murmullo, yo lo denomino pequeños murmullos, voces que en el teatro sí hicieron ruido, porque también venimos diciendo aquí, el teatro, y lo decíamos ayer, el gran espectáculo masivo, ¿no? Entonces, sí, de algún modo sabemos que estos discursos hicieron mella en este público, ¿no? Estas mujeres, dice Boves Naves, usan toda clave de artilugio, rodeos verbales, para justificar su negativa ante el matrimonio que les imponen, o para hacer valer su libertad que sistemáticamente se le niega. Boves Naves se está refiriendo específicamente a estas mujeres barrocas. Enlazado estos dos conflictos, surge el conflicto de la predestinación. Recuerden que yo les dije, hay una predestinación que un hombre bravo la va a dominar. Y Rosaura va a decir: un hombre fiero daño le traerá a mi verdad engaño, rompiéndome por fe jurada. Porque ese hombre engañoso con palabras de esposo, quebrantándome la fe de vida, el fin provocará de mi vida. Fin de cita. Contrariamente a lo que sucede en los discursos hegemónicos patriarcales, donde los temas de negatividad siempre los vamos a encontrar en la mujer, aquí la debilidad, la falta de ingenio, lo pecador, lo engañoso, lo vamos a encontrar en la figura masculina. Engaño, falsedad, fiereza son notas distintivas del sujeto masculino, ¿no? Para justificar la dominación que saben las mujeres, que sabe esta mujer, que recae sobre ellas. En otras palabras, libertad social y política para ellos y sometimiento y obediencia para ellas. Y así lo ha expresado en términos políticos la protagonista cuando dice: voy a dejar de ser señora, como emperatriz que es, para ser vasalla de un marido. Lo que implica una forzosa entrega física, tiene que entregar su cuerpo
para parir, pero además hay una entrega moral, porque está subyugada por el marido y está dominada afectivamente, ¿no? Estas flaquezas en donde, perdón, el discurso masculino justifica que la mujer tiene que ser subyugada debido a sus flaquezas. El desplazamiento, la propuesta de Ana Caro y de todas estas mujeres escritoras del 17 es hacer ver que el varón, si ellas tienen flaquezas, que no lo niegan, el varón también las tiene. Si ellas tienen ingenio, el varón lo tiene. El hombre también es pecador, el hombre también es libidinoso. Y un poco lo que estamos viendo en esta mesa, ¿no? En esta figura del loco de amor, el rey loco, es decir, las mujeres ponen en escena que el varón, si la mujer es débil, desde Eva, también lo es el varón, porque se dejó engañar por Eva. Por ahí viene el cuestionamiento, el fundamento que usan muchas de estas escritoras, ¿no? Rosaura, volviendo, Rosaura se desplaza de la norma, dado que, si bien está dispuesta a cumplir con las leyes del matrimonio, ninguna mujer se negaría a ello. Pues es fuerza rendirme al yugo del himeneo, dice Rosaura. Ahora, con una condición, que me podré rendir, mas no por guerra, que esta dulce conquista solo ha de conseguirse con la vista de una firme asistencia, blandura, agrado, amor, correspondencia, obliguen, abren, sirvan y pasen, rendirán mi desdén con su porfía. Fin de cita. Exige la emperatriz que la amen, exige correspondencia. Esto es una propuesta innovadora. No va a ganarme por una guerra los 3 príncipes propuestos. El hombre que me gane tiene que ser un hombre por amor, que haya correspondencia, que haya paridad. Y que una mujer sostenga, como Ana Caro, estas ideas de paridad, es, desde mi perspectiva teórica, es un desplazamiento a la norma. En ningún momento se hubiera ocurrido paridad en el amor. La mujer está subyugada. La mujer no se puede desplazar. O es monja o es esposa. Pero al menos, ya que voy a ser esposa, y toda mi vida, porque se casaban para toda la vida, voy a estar con un hombre, quiero ser, que sea el hombre que yo elija para acompañar mi vida. Sus palabras son firmes y hace valer su autoridad política sobre su pueblo e impone las condiciones del hombre que quiere tener, blandura y correspondencia. Pero además, me desplazo un poquito porque se va el tiempo, la comedia ofrece un hecho insólito. 2 mujeres peleando por el mismo hombre. Lisbela, la prometida del galán, del conde Partinuples, decide ir a buscar a su prometido, ¿no? Porque tiene que ir a hacerse cargo del reino de Francia. Y ya también esta mujer inteligente le dice, mujer con ingenio, Lisbela, no es amor a lo que vengo, pues es forzoso que vayas como legítimo rey, porque el rey ha muerto. Ya no me mueve el amor, te quiero porque me sos útil para gobernar. Fíjense el desplazamiento y las voces de esta mujer. El teatro del barroco ofrece una perspectiva de la problemática de hombres y mujeres de la época. Temas como libertad, sujeción, engaño, desengaño, ser, parecer, honor, deshonor, fueron uno de los tantos tópicos y las verdaderas preocupaciones de aquella época. Y el teatro del período, a pesar de las formas metrificadas de la comedia, del estilo barroco de su discurso, no impiden mostrar los dilemas de esta sociedad. Las formas exuberantes disimulan el tema, dice Bobesnave, y la ambigüedad discursiva permite decir lo que sería conveniente callar. La artificiosidad del diálogo barroco es una estrategia discursiva para disfrazar lo dicho.
y uso disfrazar exprofeso. Y pensemos en la técnica del disfraz femenino-masculino, ¿no? Ese travestismo interesantísimo que se trabaja y lo estamos trabajando. En otras palabras, para simular lo que no se dice, lo que no se dice, no se debe decir, pero sí lo digo. En última instancia, el ser se oculta detrás del parecer. Ana Caro ofrece una ficción, ofrece en su ficción una propuesta desafiante. Sus personajes femeninos aparecen como sujetos plenos de ingenio, libertad, capacidad para la acción, de conducir sus vidas. Escabias, que es una investigadora que se dedica a Ana Caro, dice lo siguiente: sus mujeres de ficción tienen un objetivo fundamental, su autorrealización. Una gran parte de esa búsqueda pasa por alcanzar el amor, pero no toleran un amor que no les permita ser personas por derecho. Fin de cita. Ya para concluir, Rosaura se desplaza de la norma, haciendo uso de atributos femeninos, disfrutando de una sexualidad plena antes del matrimonio. Esto es llamativo, no lo puedo trabajar aquí. Ella se tiene relaciones sexuales con el conde Partinoplés, lo busca ella antes del matrimonio, insólito, ¿no? Se entrega al amor y al placer sexual. Es una mujer plena. La mujer Rosaura, posee un cuerpo indócil que se desplaza de las normas patriarcales, imponiendo su voluntad ante el sujeto deseado. Y además exige correspondencia en el amor. Y si bien no se rehúsa al matrimonio, ¿no?, quiere elegir al cónyuge. Rosaura, como política, hace esperar a su pueblo, mientras ella toma una decisión tranquila. El teatro de Ana Caro es desafiante en tanto se desplaza de la mujer como sujeto sujetado a rígidas normas culturales, sociales y religiosas para investirla como sujetos de afecto, de ingenio y con capacidad de acción, hoy llamado agencia femenina. Gracias, gracias. Bueno, un poquito entablamos, nos quedan 10 minutitos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien que quieran ofrecer, decir? Los trabajos han estado como muy vinculados a amor, locura, melancolía. A mí, la figura, rescatar la figura de Calderón, ¿no? En esto que alguna vez se dijo que Calderón con su Teatro del Honor, totalmente desde una perspectiva maldita del Teatro del Honor, que había que fustigar a las mujeres, hoy se está recuperando estos otros discursos insertos en la obra, ¿no? Mirar desde otros ángulos. Hola, ¿cómo les va? Acá quería hacer un pequeño comentario. Quiero felicitar a todos porque la mesa tuvo una perfección circular, diría yo. Hubo una coherencia interna maravillosa. Realmente los felicito a todos. Me encantó esta mesa, me encantó. Y quería decir, Gracias. que, bueno, acá tengo a Monona acá también, así que yo no voy a opinar, pero me encantaría que Alejandra pudiera comentar con vos, porque han trabajado a Caro ambos. Ale ha trabajado en su tesis de licenciatura, Ana Caro, y trabajó el conde Partinoplés también, y me parecía interesante que hicieran un poco un intercambio sobre esta cuestión del intercambio de géneros, porque también, digamos que se podía agregar algo más, y Guadalupe puede opinar, y Monona y todos, porque me parece que tienen muchos puntos en común. Sí, incluso aquí con nosotros está Mayra, que participamos. Hola, también de un congreso en Mendoza. Hay 2 obras nada más
hasta el día de hoy, de Ana Caro, y ella había trabajado valor agrario y mujer en esto, ¿no? De reivindicar a estas mujeres, ¿no? Mujeres con ingenio, con afecto, con agencia, estas capacidades de poder moverse, ¿no? No bueno, sé. yo en mis lecturas había como resaltado la idea de la inversión de roles, y en todo caso había tomado a Rosaura y Lisbela, precisamente, bueno, la cuestión política un poco la dejé de lado simplemente como algo anecdótico para resaltar, digamos, la inversión del conde Partinuples, que es el objeto de deseo, casi un objeto femenino, del cual Rosaura y Lisbela hacen uso y abuso, digamos, de él al modo masculino. Bueno, en esa cuestión, mi lectura empezó, digamos, desde las figuras de Rosaura y Lisbela, pero no teniendo en cuenta su sumisión o su deber ser de reina, sino más bien como el paso disidente, donde ellas reniegan de su estado y van tras su afecto, ¿no? Que es, bueno, el caso de Rosaura. Lisbela, por supuesto, que sigue sujeta a su estado de reina. A mí me parece que es interesante estas posiciones, ¿no? Cómo se ubican desde lugares. Por eso yo hablo de mujer política y mujer. Esta mujer como ser, de ser mujer con todas sus libertades, con todos sus límites, y esta mujer en su posición política. Y cómo estos pasos, ¿no? Esta situación generan dilemas en estos personajes. Incluso, no sé, Mayra, ¿qué opinas de estas mujeres transvestidas que tienen que, para poder actuar en el mundo? Sin embargo, hay que mirarlos, creo que hay que mirar a estos personajes en su esencia mujer. El disfraz solamente es eso, para ocultar su esencia. El valor, las ideas, el ingenio, están en su esencia. Nada más que tienen que disfrazar este ser para poder parecer socialmente. No sé, Mayra, ahí estas imágenes. Sí, en el caso, buen día a todos. En el caso de Ana Caro, de Valor Agrario y Mujer, es muy interesante esta cuestión de que en más del 80% de la comedia lleva investidura masculina, la protagonista, pero sus características intrínsecas, que habitualmente, de acuerdo a la normativa de la época, estarían vinculados con lo masculino, la gallardía, el valor, el arremetimiento, esas características son inherentes a ella más allá de la investidura que posee. Entonces es muy interesante, por eso, estudiar estas vinculaciones con el tema del disfraz. Me sumo al comentario de Marcela, que es muy interesante el recorrido que se ha planteado en toda esta mesa, en las observaciones de las disidencias, de estas escritoras que quedaron en los márgenes del canon, pero también de escritores canonizados que tienen algunos discursos determinados en sus personajes femeninos y que no han sido estudiados en profundidad, y por eso es muy interesante también el abordaje que plantea Guadalupe. Por eso, bueno, me sumo a esta observación, que es interesante este recorrido circular que han efectuado sobre nuevas lecturas y nuevas voces. Sí, a mí me parece... Perdón. ¿Qué tal? Hola, buen día. No, es algo que se me está ocurriendo, nada más que lo estaba pensando, porque, bueno, Marcela y yo hemos trabajado, y yo sigo trabajando, Roja Zorrilla, y también hay cosas muy atípicas que se alejan de la norma. Entonces yo creo que no solamente se ha instalado un canon respecto del siglo de oro, sino que también se ha instalado una manera de leer esa literatura, porque nos damos cuenta que hay un montón de voces disonantes, murmullos, susurros quizás, pero indudablemente no era una mirada única, también pienso en Cervantes, en las novelas ejemplares, por ejemplo, con distintas estrategias discursivas, se nos estaba diciendo otra cosa, se nos estaba mostrando otra cosa. Entonces creo, repito, que no solamente instalaron un canon, sino que instalaron una manera de leer el canon respecto del siglo de oro. No sé, se me ocurrió, mientras que los escuchaba,
se me ocurrió por ahí esa reflexión. Por eso la imagen que teníamos de Calderón, ¿no? En todo su teatro de honor, esta imagen terrible, y sin embargo me parece que Guadalupe, si quiere aportar algo, a mí me pareció interesante en esto de la mirada de género, Butler, Scott, y me gusta mucho tú cuando usaste la palabra monstruo, ¿no? Es decir, sí, eso que está planteado, creo que desde el mismo, es una palabra que aparece mucho en Calderón igual, ¿no? Como que, y para describir a estas mujeres que a lo mejor son, no sé, un Rosaura, Semiramis, que se van más al límite, pero pensando también en esto que dice Ángeles, a mí me pasó con el alcalde de Zalamea, que seguramente todos la conocen, ¿no? Que lo leí primero, y la primera vez que lo leí dije, ay, qué bueno que está este texto de Isabel, porque yo estaba buscando, ¿no?, esta cuestión de los roles femeninos, y me sorprendió la ausencia de análisis de ese texto. Porque está bien, en términos argumentales, es una mujer que está objetivada, que es violada, pero es más, está el texto anterior de Lope que no tiene ese espacio la mujer, por ejemplo, ¿no? Y en los prólogos, en las cosas, yo buscaba a ver qué dicen sobre esto, y nadie dice nada. Hablan más de personajes que tienen incluso menos discurso, y tiene 2 textos que abren la tercera jornada, es decir, está ahí para que lo veamos, ¿no? Y es interesante, digamos, ver cómo, esto que dice Ángeles, como que creo que se han impuesto formas de leer, o lo que pasa con las tragedias de honor un poco, ¿no? Esto de, claro, en términos argumentales, efectivamente hay lo que hoy diríamos, no vamos a ponerlo en términos del siglo de oro, no violencia de género, y si lo lees en términos argumentales parece que hay como una legitimación de eso, pero se da un espacio a todas las esposas para que digan lo que sufren, que se mantengan, ¿no? Entonces es interesante ver esas estrategias como transversales que quizás en las lecturas ahora más actuales del 2000 para acá están apareciendo, ¿no? Están apareciendo, y poder leer otros parlamentos. Ayer decía Florencia Calvo, que leer a los grandes, pero también leer a las segundas figuras, ¿no? Estos que nos decían, están en segunda línea, que también nos dicen cosas. En un momento señalaba Florencia el día de ayer. Poder mirar a otros menos conocidos, comenzar en mujeres es evidente que hay que reflotar todo eso, y autores de segunda línea, o lo que entendíamos por segunda línea, también dicen cosas, nos comentaba ayer Florencia, poder ver. Y yo también ahí miraba las figuras de Sancho, Teresa, las figuras de Sancho, y yo me pregunté si el amor del rey es amor, si podemos definirlo como amor, o es puro deseo. No, puro deseo, lujuria. Puro deseo. No, Lujuria. Lujuria. No, nada que ver con el amor de Sancho Ortiz, que es el novio. El amante, el novio, el prometido, no sé, ya se iban a casar. No, lo del rey es concupiscencia. Exacto, concupiscencia, ver el cuerpo de la mujer como objeto de placer, nada más. Sí, así me parecía, porque para poder distinguir estas pasiones, estas enfermedades del deseo, del amor como enfermedad. Se obsesiona más que nada, y yo creo que lo que más lo impulsa a seguir es el rechazo, porque ella lo rechaza en forma directa, le da la espalda y se va. Entonces yo creo que eso es lo que más daño le hace y lo que más lo incita a buscarla. Porque además como súbdita y como mujer no tiene el derecho a rechazarlo. Por eso digo que es una mujer, Estrella Tavera, que un poco es adelanto a la mujer moderna, porque oponerse a un hombre común, bueno, pero al rey era otra cosa, ¿no? ¿Cómo resonaría esto, ¿no?, en la escena de aquel entonces? Estamos, desde mi perspectiva, se va construyendo muy lentamente estas imágenes de mujer, cómo influía, cuál era la recepción y cuánto influía en este público, en este sujeto moderno que se va conformando. Yo en lo personal no creo que sea un feminismo, pero sí hay una conformación, ¿no? Son avances en el camino en la recepción del público de hombres y mujeres en el corral de comedia y demás. Pero ¿no? se ha puesto en escena, por lo menos, ¿no? ¿sí? Hace poco se ha puesto en escena, hace poco.
no hace poco, pero se ha puesto varias veces en escena La Estrella. Con Sí, no sé, adornado, achicado. Ah, un no, poco, quería- algo. Quería decir que, bueno, esta idea de las subjetividades disidentes eran posibles precisamente en el teatro, como ya lo remarcaron todos en su trabajo, como espacio de no solo de entretenimiento, sino de denuncia. Es realmente el teatro el único lugar para poder decir aquello que estaba callado, ¿no? Exacto. ¿Qué más, chicas, chicos? Bueno, perdón, también quería decir una pequeña apostilla nada más, porque no quiero abusar del tiempo, que la obra sobre la que trabajó Alejandra también ha sido puesta hace poco. Ah, sí, hace poco. Han Sí, hecho una sí, apuesta sí. bastante novedosa, y uno pensaría que la comedia geográfica no sería un objeto de interés en nuestra época, y sin embargo tuvo inclusive un premio, ganó un premio en un festival. Es decir, que además hay otras cuestiones del barroco que siguen interpelándonos en el siglo XXI, ¿no? Ojo, Alejandra, yo estaba pensando que, o sea, está bien, el teatro tiene esa particularidad de interactuar, pero estaba pensando en la narrativa. Por un lado tenemos a María de Zayas y lo que presenta. Y por otro lado, repito, voces masculinas como la de Cervantes, porque uno lee, tenemos, claro, Sí. Marcela ha sido recontraestudiado y en definitiva es lo que es. Y las mujeres de las novelas ejemplares, uno queda, sobre todo siempre, a mí me impacta particularmente La fuerza de la sangre, porque terminamos, o sea, ese orden es una mentira, es una falacia, esa reconstrucción, ese honor recuperado. O sea, creo que como lectores sentimos eso y quizás no lo sabemos, son especulaciones y es contrafáctico. Cervantes lo pensó así porque es aberrante lo que sucede en La fuerza de la sangre, es extremar las cosas. Entonces creo que hay, o sea, en la narrativa también hay mucha tela para cortar al respecto. Sí. Sí, por supuesto. Yo solamente, como siempre, trato de centrarme en la potencia que tiene la imagen, ¿no? Porque es pensar el teatro como puesta en escena también. Me imagino, por ejemplo, estas imágenes de mujeres violentadas, asesinadas, porque, por ejemplo, en este caso, de la obra que yo trabajé, la escena aparece, en otras simplemente se narra, pero en esta sí, ella despierta, huye y el soldado la mata, digamos. Es como que está a la vista del espectador. Sí, entonces y aparte es más complejo aún, porque Rojas, ¿te acordás? Marcela, cada cosa que toca, cuando una mujer en una obra seria pretende defender su honor por mano propia, le tiraron con de todo. O sea, el público no le gustó para nada. Ahora, cuando eso sucede en el ámbito del humor, es aceptado. O sea, Es admisible. Sí, hay tela para cortar. Hay tela para cortar. Sí, sí. Y ya en el teatro de autoría femenina, las mujeres pueden recuperar su propio honor por mano propia. Sí. Se está dando lo que hoy llamamos la agencia, ¿no? Habría que ver cómo eso era receptado en ese momento. Pero estos personajes, y ahí en Valor, Agravio y Mujer es uno de los ejemplos, que es evidente, ella va por mano propia y es más, expresa que no le hace falta un hombre para defender, para recuperar su honor. Sí tiene que tener la imagen masculina socialmente, disfrazarse, ¿no? Pero lo importante es el valor interno del personaje, sus parlamentos, lo que va mostrando, porque ese valor trasciende más allá del disfraz, desde mi mirada, ¿no? Es decir, cómo estas mujeres, y volviendo a la narrativa, las ideas de honor en las novelas ejemplares, restituir un honor final, a lo mejor no hay que mirar el final de la novela, hay que ver el proceso. Claro, a lo mejor se vio obligado Cervantes y cuanto otro a lo que se llamaba equilibrio final. No vayamos al equilibrio final, vayamos al proceso. Se ha dicho de María de Zayas, no, una feminista conservadora porque los finales se restituye la honra. No miremos la honra final, miremos el proceso. Había que pasar la censura. Había que pasar la censura. Sí. ¿Qué más, chicas, chicos? Por ahí veo a Juan Diego,
Nora, Claudia, ¿alguna intervención? Graciela, la Graciela Balestino, que está ahí. Está muda la Graciela. Habilita tu... ¿A dónde está la Graciela? Julia, María Eduarda, que Hola, también... hola, quería saludarlos, no estoy todavía visible, perdón. Tranquila, tranquila. No, pero Bueno, me gustaría hacer un comentario de lo que estaban diciendo. No sé si se me oye bien. Sí. Bien, Sí, ok. sí. No, que también me quedaba pensando de qué manera, digo, sí, creo que está implícito en lo que están hablando, ¿no? Pero bueno, yo lo conozco más en Cervantes, de qué manera la literatura y la narrativa, que es muy cierta esta diferencia que marca Alejandra con el hecho de algo que se represente en escena, que puede tener un impacto más fuerte, ¿no? Pero cómo de todas formas no tenemos nunca que buscar como, bueno, una respuesta moral o ética, así, de qué es lo que estaba bien y cómo nos muestra de manera la forma correcta de cómo tendrían que hacer las cosas, sino justamente en Cervantes aparece eso de manera tan patente y tan clara, ¿no? Poner el problema sobre la mesa, ¿no? Y plantearlo como algo que, bueno, cada uno podrá tener lecturas diferentes y a pesar de que uno diga, ay, ¿cómo está la violación en La fuerza de la sangre y qué pasa después que se casa con su violador? Y hay muchas veces, ¿no? Hay gente como que se enoja de cómo se le da después ese premio. Y bueno, y la novela habla de todo eso, ¿no? Habla de todos esos conflictos y plantea esa incomodidad también, sin dar una respuesta única sobre eso, ¿no? Era un comentario nomás que quería hacer, además de saludarlos y felicitarlos a todos. Gracias, Julia. María Eduarda, ¿querías decir algo? ¿Cómo estás? Hola, hola René, hola a todos. Bueno, me encantó la mesa y lo puse en el chat, me pareció redondita. ¿Sí? Gracias. Y bueno, me acordaba del episodio de Marcela y Grisóstomo en el Quijote, donde autonomía femenina, por esto, mediatizada por el género de la pastoril, y con todo ese, podríamos decir, ese doble escenario campesino, rural, y el escenario que aporta el género, ¿no? La idealización del género, pero también aparece esa defensa de la voluntad de la mujer, ¿no? Digamos, el derecho a la decisión de cómo se quiere vivir. Y bueno, me parece como que se conecta con todo un discurso que se va conformando, ¿no? Y que aparece en los intersticios, ¿no? Me parece, en la narrativa, en los intersticios. Bueno, y ustedes lo han podido ir siguiendo en los textos de una manera muy, muy sutil. Así que bueno, me encantó, la verdad que me encantó. Los felicito. Gracias, María Eduarda. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera algún comentario? Que los minutos televisivos son crueles y caros. Crueles y caros. No, para comentar una última cosa con esto que decías, María, que sí, eso yo lo estoy viendo, a ver, estoy arrancando, ¿no?, a trabajarlo esto en Calderón, pero es interesante, también esto lo permite, ¿no? Calderón se ha conservado muchísima obra, por lo cual uno puede ver, ¿no?, en qué género se ve más, en qué género se ve menos, porque tenemos mucha tela para cortar ahí, y es verdad que a lo mejor, ¿no?, cuando estas defensas o estas cuestiones de ruptura mayor suelen pasar en géneros que están, ¿no?, el tiempo-espacio muy lejos, o que no requieren una cercanía, una seriedad tan grande. Mientras más se acerca, más encontramos moderaciones, ¿no?, más estos finales que tengan que ser verosímiles o cercanos a lo moral, ¿no?, como que mientras más lejos está, más nos permitimos pensar estas cosas más disidentes, pienso, ¿no? Que sí, es algo interesante. Son las mediaciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Exacto, es lo permitido. como las mediaciones permiten unas tomas de distancia. Totalmente. Que es muy interesante trabajarlas desde allí, ¿no? Porque son justamente cómo el discurso social, ¿sí?, que evidentemente hay algo que está en el discurso social que permite ser dicho, ¿no?,
recurre a este sistema de mediaciones, ¿no? Que siempre están como corridas, lo dijiste clarísimo. Bueno, eso me parece, y me parece que el teatro, el teatro acerca, ¿no? Porque el teatro lo coloca en escena. Entonces, bueno, fantástico, me encantó. La verdad que más que había mujeres actrices en el teatro español, eso claro, encima hace que sea todavía más potente, porque efectivamente va a haber un cuerpo femenino diciendo eso en el tablado, pero es un cuerpo femenino a fin de cuentas. Y bien lo marcas, María Eduarda, está en el discurso social y está permitido, ¿no? Exacto. ¿Qué será lo no permitido? Tal vez saber qué es lo que no se permitía. Estos murmullos, ¿no? Era lo permitido. Foucault, recuerden que dice, pertenece al discurso social, un objeto de discurso, en donde muchos hablan de lo mismo diciendo cosas iguales o diferentes. Entonces, esto se permitía. ¿Qué es lo que no se permitía? No lo sé, habría que preguntar y mirar, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué más, chicas, chicos? ¿Algo más? No te escuchamos, Graciela. No, no te escuchamos. Estás muteada, hay que desmutear el Zoom. A ver, ahí abajo, fíjate abajo que tenés el micrófono en la parte izquierda, en tu parte izquierda, abajo a la izquierda. ¿Algo más, chicas, mientras? Un segundito, se me ocurrió, vos pensabas qué estaba prohibido. Un ejemplo que tenemos de lo que estaba prohibido son los tratados de Lazarillo castigado. Ahí tenemos qué estaba prohibido. Que no se podía escuchar. Eso directamente ya es bien evidente. Ahí ya sabemos que eso no estaba permitido. No se podía. Uno de los tantos ejemplos. Dale, Graciela, ahí te escuchamos. Bueno, ahora sí, la verdad que los felicito y merecen un cálido aplauso, me parece, para coronar este final de la mesa, que ha estado muy bueno, muy rico y con comentarios realmente valiosos. Un aplauso. Bueno, gracias. Y ya estamos como excedidos, 15 minutitos. Sí. Ya nos hemos excedido. El tiempo de acá es terrible. Bueno, chicas, chicos, nos seguimos viendo la semana próxima. Chao a todos y estamos en contacto. Un placer.